El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 25. Génesis 25, y vamos a hablar de la venta de la primogenitura de Esaú. ¿Qué significa vender la primogenitura? Bueno, la bendición de Dios en el Antiguo Testamento recaía sobre el hijo varón mayor, ¿sí? El sucesor del padre, sobre todo la sucesión de bendición, ¿sí? Después la herencia material se dividía entre todos los hermanos, pero la bendición espiritual, la bendición más grande, estaba en el hijo mayor. Entonces, Esaú era el que había nacido primero. Bueno, eran mellizos, pero el que salió primero fue Esaú. Entonces, como el que salió primero fue él iba a recibir la primogenitura. Ahora, cuando alguien no tiene la visión de las cosas espirituales y sí la visión de las cosas materiales, no le importa mucho, ¿no? Porque normalmente cuando alguien toma la bendición del Señor, qué sé yo, económicamente no le va tan bien, ¿no? Es como que el llamado del Señor es el llamado a dar y no a recibir. Uno siempre está dando desde el comienzo hasta el final, ¿no? Quizás si alguien hubiese querido tener otra vida en lo económico, no se hubiera dedicado a servir al Señor por montones de pequeñas cosas que tienen que ver con el reino, ¿sí? Así que Esaú era una persona, dice la palabra, donde él se dedicaba a la caza. Él estaba muy metido, involucrado con todo eso, ¿sí? Su vida, la vida de casa es una vida apasionante, tiene que realmente conocer los animales, su comportamiento, su hábitat, a dónde está, tiene que ser una persona esforzada, que desarrolle aptitudes para poder cazarlo y ser un cazador avesado, ¿no? Así que realmente es como un deporte. De hecho, hay mucha gente que caza como deporte, ¿verdad? Y entonces, claro, Esaú estaba metido en todo eso, ¿no? No tenía tiempo para pensar en servir al Señor, no tenía tiempo para pensar en aquello que el Señor tuviera para él, porque él tenía construida una vida y realmente le iba fantástico, en lo suyo era muy bueno. Y por el otro lado el hermano que no era tan bueno en la casa, le gustaba estar en la tienda y por allí él anhelaba más servir a Dios que tener un desarrollo económico y social, ¿sí? Por un lado había uno que la anhelaba y otro que no la valoraba tanto. Entonces finalmente se presentó una situación, leemos versículo 27 del capítulo 25, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, claro. El tipo cazaba, cocinaba, una persona de campo, vio gente que sabe hacer asado de todo tipo, y rico, con cuero, ¿no? Un capo de la cocina en cuanto a la comida campestre se refiera, ¿no? Entonces llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, ¿sí? Por tanto, fue llamado su nombre Edom, que quiere decir rojo, porque pidió el guiso.
Y Jacob le respondió, fíjese que astuto, ¿no? Vendeme este día tu primogenitura. Vendeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Él estaba menospreciando algo que era invaluable. Recibir la promesa del Señor de la unción. Eso lo recibió Abraham y luego Isaac. Y ahora le iba a tocar a Esaú, pero Esaú la rechazó. La cambió por un potaje, por una comida. ¿De qué me servirá la primogenitura? Y Jacob le dijo: jurámelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Allí, por una comida, Jacob dejó el lugar que era un lugar de privilegio único que Dios le había otorgado a él. Ahora, ¿cómo nosotros podemos vender nuestra primogenitura en este tiempo? Y bueno, yo respondería: no es fácil de explicar eso, no es fácil. Pero yo tengo dos ejemplos. El primer lugar, un muchacho, cuando la iglesia comenzaba, él prácticamente se convirtió durante el primer año de la iglesia, y nosotros estábamos estudiando el Instituto Bíblico para formarnos, para capacitarnos. Ya éramos pastores. Normalmente a ese instituto se va para ser formado y luego tomar un cargo como pastor, pero en el caso nuestro, nosotros fuimos pastores primero y estudiamos después. Este muchacho estudió junto con nosotros y nosotros no teníamos mucha gente en la iglesia y mucho menos obreros. Nosotros trabajábamos con él y él venía a casa, tenía una relación con nosotros, era soltero por aquel entonces y teníamos un vínculo muy cercano. Pero un día se abrió una iglesia en Entre Ríos y algunos pastores vieron en este muchacho un potencial hombre para que fuera a aquel lugar a tomar la iglesia, ¿sí? Y bueno, hablaron con él y él estuvo de acuerdo. Entonces yo, asombrado, me acerqué a él y le dije: bueno, pero ¿cómo te vas a ir para allá si vos sos el único obrero que yo tengo en la iglesia? No tengo a nadie más. La única persona que yo tengo eres tú. Y él me dijo: lo que pasa es que yo acá no tengo lugar. Y yo le digo: pero ¿cómo no tenés lugar si hay todo por hacer? No hay nada hecho, todo por hacer. Tenemos que hacer todo. Vos y yo y Moni tenemos que hacer todo. Y él me dijo: no, bueno, pero yo quiero ese lugar, ¿no? Entonces, él ahí estaba vendiendo su primogenitura. ¿Por qué? Porque Dios lo había puesto al lado nuestro para que aprendiera, para que se formara. Y sin lugar a dudas, si Dios lo había llamado, tenía un lugar donde él iba a servir y donde él se iba a desarrollarse plenamente. Pero durante este tiempo él tenía que estar con nosotros aprendiendo la tarea pastoral, la tarea ministerial y durante todo ese tiempo también Dios empezó a hacer cosas en mí que yo le podía haber dado a él, pero él se fue, no estuvo. Bueno, como iba a suceder, como era lógico, mejor dicho, le fue mal. La iglesia nunca se levantó. Y entonces tuvo muchos años donde pasó muchas situaciones muy difíciles y después volvió a la iglesia. Volvió y sus palabras fueron: yo quiero ser esa persona que está al lado tuyo. Y yo lo miré y le dije: ya no. ¿Por qué? Porque ya había otras personas. Yo no podía sacar a la gente que está al lado mío y ponerlo a él, porque está mal. Esas personas crecieron y ocuparon el lugar que él dejó. La decisión fue él, no mía. Yo siempre quise darle lo que tenía y sin embargo no, él no la quiso. En su momento la menospreció. Le pareció que aquel potaje rojo era más importante que el lugar que él tenía al lado nuestro. El segundo ejemplo es un muchacho que también nació en nuestra iglesia
y que, bueno, tenía alguna característica del Señor tremenda. El Señor le revelaba montones de cosas y venía y hablaba y me contaba y yo la verdad quedaba sorprendido de la revelación que él tenía. Así que, bueno, mientras él estaba estudiando también el Instituto Bíblico para luego ser pastor, lo invitan a ir a predicar a Chile. Y claro, me pregunta a mí y yo digo, sí, anda. Si yo veía que el muchacho era una persona que Dios estaba trabajando muy fuerte en él, así que dije, sí, anda, tranquilo. Se fue allá a Chile y fue una sorpresa para los chilenos porque cuando él oraba por la gente se caía, gente que se sanaba. Fue realmente un impacto, fue un pequeño avivamiento chiquitito, un mover del Espíritu Santo tremendo. Así que se vino de allá todo contento, pero cuando vino ya no era el mismo. Él ya no era la persona que estaba aprendiendo, sino era la persona que ya Dios usaba. La soberbia había conquistado su corazón. Y bueno, entonces cuando una persona es soberbia en estas condiciones, se aleja de aquellos que le pueden enseñar, se distancia. Y eso fue lo que pasó, se distanció, a tal punto que en determinado momento él cuestionaba mis decisiones diciendo, no, pero fulanito en el libro aquel y menganito en el libro, le digo, mirá, está bárbaro lo que dicen los hermanos en su libro, pero cada iglesia tiene su característica y esto estamos haciendo porque es lo que está en nuestras posibilidades. Y es allí donde hubo una distancia y se retiró de la iglesia. Eso es vender una primogenitura. Cuando una persona tiene un lugar de privilegio y lo cambia por otro que considera en su momento que vale la pena, como Esaú, que decía, para mí lo que vale la pena es comer porque si yo me muero. El hoy es más importante que el mañana, porque el Señor nos llama a crecer en un lugar, a desarrollarlo, para luego dar fruto en ese lugar, o si no, que el Señor en su decisión nos saca de este almácigo y nos pone en otro almácigo para la gloria de su nombre. Hoy día todavía hay personas que venden su primogenitura, no es un hecho del pasado. El libro de Hebreos nos advierte de no vender nuestra primogenitura. Cuando hablamos de la primogenitura no estamos hablando de la persona esa como aquel, ¿no? El único, sino del lugar de privilegio que el Señor nos ha dado para aprender, no para enseñar, no para decir, bueno, ahora acá estoy yo y me tienen que escuchar, sino para aprender, seguir aprendiendo, seguir creciendo, hasta que llegue el momento en que el Señor te levante o lo levante para la gloria de su nombre. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en esta hora y hacemos una oración, Señor, de cuidado y de protección para que aquellas personas que son llamadas a un determinado lugar de privilegio no vendan su primogenitura, no la cambien por el hoy, por el hambre del momento, por el cansancio, por las situaciones que le rodean o por la propuesta tentadora que viene desde afuera. Señor, en el nombre de Jesús, que cada uno tenga la visión de alcanzar aquello que tú has determinado de antemano para sus vidas, Señor, que puedan oír tu voz, conocer tu voluntad, Señor, saber que están en un lugar de privilegio, un lugar que tú has escogido para ellos. En el nombre de Jesús oramos de esta manera. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.